Vamos a orar para que así iniciemos la predicación de esta mañana. Señor, gracias en esta mañana te damos por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, Señor, inigualable. Gracias por sustituirnos en Cristo, Dios. Gracias por Cristo, Dios. Gracias por la cruz. Gracias por ese glorioso intercambio, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, que no dependía absolutamente nada de nosotros, sino que todo, Señor, fue hecho por ti, Señor, y fue hecho por ti aún antes de la fundación del mundo, en tu intención de reunir todas las cosas en Cristo. Señor, gracias, Señor, por escogernos en Cristo, Señor. Gracias, Señor, por hacernos el objeto de tu amor, Dios. Gracias, Señor, por todas las cosas, Señor, que tú has hecho en nosotros, las cosas que tú seguirás haciendo y las cosas que tú estás haciendo en nosotros, Señor. Gracias, Dios. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a nosotros poder exaltar a Cristo, a nosotros poder ver a Cristo a través de la exposición bíblica, Señor, y que nosotros, Señor, podamos salir, Señor, de este lugar, Señor, convencidos, Señor, de que tú hablaste a nosotros, de que tu palabra habló a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios entre nosotros. Hoy vamos a iniciar una nueva serie que le damos inicio hoy, basada en el Evangelio de Juan. Y el título general que vamos a colocar sobre ella es Dios entre nosotros. Y hoy estaremos hablando de la encarnación de Dios. Los tres primeros evangelios nosotros podemos decir que son conocidos como evangelios hipnóticos, y estos evangelios hipnóticos se llaman así porque nos dan una panorámica diferente cada uno de lo que es la vida de Jesús. O sea, podemos decir que cada uno de estos evangelios es como una especie de fotografía, y que cada uno de ellos enfocó con su lente la vida de Jesús desde un ángulo diferente, y por esto se le llaman evangelios hipnóticos. Juan no está dentro de ello, porque Juan nos brinda en su evangelio algo de intimidad y nos brinda un evangelio totalmente diferente, un evangelio que los estudiosos bíblicos han coincidido que el evangelio de Juan está dirigido a la iglesia. Y quiero citar a Barclay en su comentario bíblico, donde él nos habla sobre el libro de Juan, y dice, Barclay, cito: el evangelio de Juan es distinto de los otros tres. Omite muchas cosas que los otros incluyen. Por ejemplo, no nos relatan el nacimiento de Jesús, ni el bautismo, ni las tentaciones. No hace referencia a la última cena, ni a Getsemaní, ni a la ascensión. No nos da ni una palabra de la curación de ninguna persona concerniente a las posesiones demoníacas. Y probablemente lo más sorprendente, el libro de Juan no contiene ninguna de las parábolas que Jesús contó y que cuentan con una parte tan precisa e interesante en los otros tres evangelios. Pero el evangelio de Juan, que es el cuarto evangelio, nos conserva discursos de Jesús que ocupan a veces capítulo entero, y que son exposiciones razonadas y desarrolladas, muy diferentes de los dichos jugosos e inolvidables de los otros tres evangelios. Fin de la cita. Cuando nosotros analizamos y nosotros vemos y comparamos los tres evangelios hipnóticos y el evangelio de Juan, vamos a llegar a la conclusión de que Juan hace un enfoque totalmente diferente, y podemos decir que el enfoque de los hipnóticos es un enfoque evangelístico, y que el enfoque de Juan ya es un enfoque más íntimo, porque va dirigido específicamente a la iglesia. Dice o decía Juan Calvino, decía lo siguiente, cito: tengo el hábito de declarar que este evangelio de Juan constituye la llave que abre la entrada a la comprensión de los otros tres evangelios. Juan nos brinda entonces un
evangelio diferente y un evangelio rico. Nos presenta a Jesús en intimidad, nos presenta a Jesús con unos discursos y una intimidad que no nos lo presentan los demás evangelios, y nosotros vamos a estar viendo todo esto a la luz de nuestra serie Dios con nosotros. Y dicho sea de paso, no estaremos viendo el libro de Juan versículo por versículo, sino que lo estaremos viendo por porciones, porque si lo hacemos versículo por versículo, dice el hermano Héctor que el día del juicio en la noche todavía nosotros estaremos hablando del libro de Juan. Y yo le creo, ¿verdad, hermano? Yo le creo. Entonces tenemos que reconocer que durante la vida de Juan, durante el tiempo de Juan, cuando Juan escribe, se habían esparcido algunas herejías durante ese tiempo por toda la iglesia. Múltiples herejías que se habían esparcido por toda la iglesia. Y una de las herejías quizá más populares o que más escaló dentro de la iglesia es la llamada general de los gnósticos, o como se decía en el argot popular, los gnósticos. El nombre como se conocía, aunque los gnósticos tenían diferentes ramas, tenían diferentes divisiones. Había uno que creía una cosa, había otro que quería otra, y no necesariamente todos estos grupos gnósticos coincidían, no necesariamente. La doctrina básica de los gnósticos era que la materia es esencialmente mala y el espíritu es esencialmente bueno. Pero si nosotros analizamos esta declaración, nos vamos a dar cuenta que esta es una declaración griega, y que era lo que algunos filósofos griegos sostenían con relación a lo que es la vida espiritual y con relación a lo que es lo material, dando por sentado que todo lo material es malo y que todo lo espiritual es bueno. De ahí entonces los gnósticos pasan a afirmar que Dios no podía tocar la materia, y que Dios no podía tocar la materia porque era imposible que Dios tocara lo que era ya de por sí malo. Y por eso entonces, como Dios no podía tocar la materia, no fue Dios quien creó al mundo. Lo que hizo entonces Dios de manera inteligente, dicen ellos, fue crear una especie de emanaciones. Y se lo voy a graficar eso. Yo siempre cuando hablo de estas emanaciones digo, usted toma una piedra, la tira la piedra dentro de un tanque de agua, y usted se va a dar cuenta que cuando usted arroja la piedra hay una olita que sube grande y hay otras que vienen detrás mucho más pequeñas. Eso es exactamente a eso, a las emanaciones, una mayor, una menor, y así de manera sucesiva es lo que están sosteniendo, lo que sostenían estos gnósticos. Y ellos decían que cada una de esas emanaciones estaba más lejos de Dios que la otra. O sea que la última emanación ya no sabía absolutamente nada porque no tenía ningún contacto ni ninguna relación con Dios. Y sin embargo, ellos dicen que para poder crear el mundo tuvo que Dios permitir a una de esas emanaciones que ya no tenía ningún contacto con Dios, que ya no tenía ninguna conexión con Dios, de hecho que era una emanación que se oponía a Dios, y entonces esa emanación es la que crea el mundo. Suena como cuentos de hadas, pero así era, esa era la teoría que la herejía que había reinado en ese tiempo. Los gnósticos afirmaban que cada una de esas emanaciones sabía menos que la anterior de lo que es Dios o lo que es el Ser Supremo, hasta que llegaban a un nivel en que eran ignorantes y hostil a Dios. ¿Usted sabe lo que es? Una emanación que según ellos era producida por Dios mismo, pero eran ignorantes porque ignoraban quién era Dios y eran hostiles a Dios, o sea, se oponían ella misma a Dios. Y así entonces ellos llegaban a la conclusión de que el Dios creador, con D minúscula decían ellos, no solo era diferente al Dios real y que está por encima de todas las cosas, sino que era totalmente ignorante a ese Dios y hostil también a él. Y uno de los líderes
más influyente del gnosticismo, dijo que el mundo fue creado no por Dios, sino por un cierto poder muy distante de él y muy lejos de ese otro poder que está sobre el universo, e ignorante del Dios que está sobre todas las cosas. Los gnósticos creían entonces que Dios no tenía absolutamente nada que ver con la creación del mundo. Y usted dice, ¿qué tiene que ver todo eso con lo que nosotros vamos a empezar a ver de Juan? Interesante, porque Juan empieza su evangelio, en ese mismo contexto, Juan empieza su evangelio y Juan empieza haciendo una aseveración. Y a la luz del versículo 3, Juan nos dice que todas las cosas fueron hechas por él y sin él no se hizo nada de lo que ha sido hecho. Juan está dando por sentado que el creador de todas las cosas no es, como dicen los gnósticos, que es una emanación, sino que el Dios eterno y el Dios soberano es el gran creador del universo y de todo cuanto existe. Y por eso Juan insiste en que de tal manera amó Dios al mundo, para dar a entender que todo el mundo fue creado y que estuvo dentro de los planes y los propósitos de Dios para la creación. Sin embargo, los gnósticos decían que lo material era malo, lo espiritual era bueno, llegaron al punto de decir que Dios no podía tocar lo material, Dios no podía tener un contacto directo con lo material, porque era imposible que Dios tuviera ese contacto directo con lo material, porque lo material es malo. Entonces Juan empieza haciendo su aseveración en el versículo 1, hablándonos sobre, no solamente sobre ese contacto, sino sobre la humanización de Dios. Y la creencia de los gnósticos influía sobre esto de Jesús. Y oigan qué interesante, que los gnósticos decían, primero, que ellos decían que Jesús no era Dios. Jesús era una especie de semidios. ¿Ustedes vieron la película de Hércules? Esos semidioses griegos. Bueno, ellos decían algo parecido a eso. Jesús era un semidios. Y como Jesús era un semidios, no era un Dios en toda su esencia. Y que Jesús, aparte de eso, como la materia era tan mala y lo espiritual era tan bueno, Jesús vino, pero fue como un fantasma. Y como un fantasma, dicen ellos, a tal punto que cuando le daba la luz del sol, la sombra no se le proyectaba porque era un fantasma. Y que cuando Jesús pisaba, las huellas no existían porque era un fantasma. Yo me hubiese gustado preguntarle a ellos que cómo ellos se dieron cuenta de eso. Porque eso es algo que ellos debieron comprobarlo y no es así. Es simplemente una teoría que ellos dicen. Y por esta razón entonces Juan empieza su evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 4. Por eso Juan empieza así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan empieza por el punto principal y empieza diciéndonos y haciéndonos un relato extraordinario, diciéndonos allí que la eternidad se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan aquí nos brinda la respuesta a los gnósticos. Juan le da la respuesta a los gnósticos en este primer capítulo de su libro. Y nosotros vamos a estar viendo que el Evangelio de Juan, nos presenta a Jesús como el Verbo, nos presenta a Jesús como el Mesías y nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios. En el principio era el Verbo era con Dios y ese Verbo era Dios. Él era en el principio con Dios y todas las cosas fueron creadas por medio de Él. Desde el versículo 1 hasta el versículo 8 nosotros tenemos en el libro de Juan una especie de prólogo. Y esto coincide en todos los estudiosos bíblicos, que el prólogo del libro es desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Y vaya qué prólogo.
Y vamos a empezar a analizar el versículo 1. En el principio era el Verbo. Y cuando nosotros analizamos todo el libro de Juan, nos damos cuenta en este prólogo, cuando nosotros analizamos el prólogo del libro de Juan, nos damos cuenta que Juan está interesado en contestar una pregunta. Y la primera pregunta que Juan está interesado en contestar es: ¿quién es Jesucristo? Juan está diciendo aquí, en el principio era el Verbo. Podemos decir lo que Juan está diciendo: en el origen era el Verbo. En el origen, en el principio, en el Génesis, era el Verbo. Juan empieza aquí con el origen de Jesucristo, y empieza con el origen, empieza con su deidad. Y la idea que Juan nos está brindando aquí es que Jesús estaba en el principio, aún antes de la creación. Jesús nos está presentando, Juan, a un Jesús aquí que está antes de la creación, a un Jesús que es la palabra, que es el Verbo, y que estaba en armonía con el Padre y que estaba en armonía con el Espíritu Santo. Y Juan entonces nos está diciendo: Él no fue creado, Él está al mismo nivel que el Padre, porque desde siempre Él ha sido Dios. Y Juan está diciendo que Jesús es una persona distinta a la del Padre, y a su vez está diciendo que Él es una persona también con el Padre. Jesús es Dios, Él es el Verbo, Él es la palabra. En el principio era el Verbo, en el principio era la palabra. Mira como lo dice Colosenses capítulo 1 versículo 16 en adelante. Dice Colosenses allí: porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominio, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él antecede todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Además, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habite toda la plenitud de la verdad. Por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre las que están en los cielos como las que están en la tierra, habiendo hecho la paz mediante la cruz. Y hay una palabra que yo quiero en el versículo, a la altura del versículo 18, que dice: Él es en el principio. Conectamos eso con Juan. ¿Cómo Juan empieza diciendo? Juan empieza diciendo: en el principio era el Verbo. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo: Él era en el principio. Y la misma palabra, la misma palabra griega que utiliza Juan es la misma palabra que está utilizando Pablo aquí, para principio. Él es el principio, nos está diciendo el apóstol Pablo aquí. Como lo único que tiene principio es lo creado. Ese principio al que nos está hablando Juan, ese principio al que nos está hablando aquí Pablo, es el principio de la creación. Porque principio solamente tiene lo creado. Y nos está diciendo aquí que Él es el creador, que su autoridad estuvo presente en el principio. Nos está diciendo Pablo aquí en Colosenses que su autoridad estuvo presente en el principio, y que su poder creador estuvo en acción, y que Él fue quien creó los cielos y la tierra. Hebreos 1 versículo 2 dice: en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por medio de quien asimismo hizo el universo. Y cómo nos está presentando aquí al Hijo también como creador. Y lo vamos a ver un poquito de cerca, eso un poquito más adelante. Que nosotros estamos viendo aquí, estamos viendo primero que ya Jesucristo existía antes de que existiera el principio. Repito, Jesucristo existía antes de que existiera el principio. Y no solamente existía, sino que Él fue el responsable de crear lo que existe. Él fue responsable de crear los cielos y la tierra. Y la creación fue causa del Hijo.
La creación o la razón de ser de lo creado ha sido el Hijo, ha sido Cristo. Y eso nos lo está presentando Juan. La razón de ser de toda la creación es la glorificación del Hijo de Dios. Esa es la razón de ser de toda la creación, porque en la intención de Dios siempre estuvo hacer girar toda la creación, hacer girar absolutamente todo alrededor de la gloria de su Hijo, para que el Hijo sea glorificado y el Hijo entonces glorifique al Padre. Y el concepto de verbo que nosotros tenemos aquí está lleno de significado. Y está lleno de significado tanto para los judíos como para los griegos. Este concepto de verbo o de palabra, porque esto es lo que significa el verbo, es la palabra. Y este concepto para los griegos era un concepto enorme y para los judíos también. Por ejemplo, los filósofos griegos decían que el logo era el principio abstracto e impersonal de la razón, y que el logo, el verbo, la palabra, era quien le daba orden al universo. Y en algún sentido, decían ellos que era una fuerza creadora, además de una fuente de sabiduría. Eso creían los griegos con relación a lo que es el verbo o a lo que es la palabra. Para los griegos, Jesús estaba presentándole a Jesús como la personificación y la encarnación del logo, como la personificación y la encarnación de la palabra. Para los griegos entendían que Juan estaba diciéndole a ellos que Jesucristo es Dios desde el principio y aún antes del principio, porque es Dios sobre todas las cosas. Y para los judíos también esta palabra tiene cierto significado, porque los judíos manejaban esta palabra de diferentes maneras. Y voy a ir solamente a citar un texto para no detenerme mucho y poder avanzar en esta mañana en lo que resta. Versículo 1 de Génesis capítulo 15 dice: después de esas cosas vino la palabra de Jehová. Y aquí la palabra de Jehová es el mismo concepto que se está utilizando con relación a lo que es el logo, con relación a lo que es la palabra. Pudiéramos citar un sinnúmero de textos bíblicos del Antiguo Testamento para nosotros ver el énfasis que hace el Antiguo Testamento sobre la palabra y sobre la palabra y sobre la palabra, y cómo nos presenta el Antiguo Testamento la palabra, y cuando nos habla de la palabra nos está hablando de Dios, y cuando nos está hablando de Dios nos está hablando de la palabra. Y ese juego lo hace el Antiguo Testamento para darnos a entender que cuando se habla de la palabra se está hablando de la manifestación de Dios, del poder de Dios, de la gloria de Dios que fluye a través del logo. Para los judíos, entonces, Juan le presenta a Jesús como la encarnación del poder y la revelación divina. En el principio era el verbo. Juan quiere que sus lectores entiendan que Jesús es la secuencia de lo que ha sucedido en el Antiguo Testamento. Jesús es la secuencia de eso, de ese logo, esa palabra que se manifestó en el Antiguo Testamento. Juan está diciendo, no se detuvo allí, sino que ahora Cristo es lo que sucede, porque aquello era sombra de esto, y lo real y lo verdadero es esto que es Jesucristo. Génesis capítulo 1 también, en el versículo 1 encontramos la misma palabra. Aquí dice: en el principio era ¿qué? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ese principio es lo mismo principio que está utilizando Juan. Y cuando nosotros conectamos la palabra principio, conectamos también la palabra y conectamos el logo, nos vamos a dar cuenta que todo hace referencia al ser superior que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Juan está diciendo, como podemos analizarlo, que ese principio, o que en ese principio, desde ese principio ya existía en armonía, existían las tres personas de la Trinidad. Y Juan está diciendo
que cuando Cristo inicia el proceso de la creación, oiga bien, cuando Cristo inicia el proceso de la creación, antes de la creación misma, ya Cristo era. ¿Me doy a entender? Antes del proceso mismo de la creación, Juan está diciendo que ya Cristo era. Y nos está presentando a un Jesús divino. Nos está presentando a un Jesús que no fue creado. Nos está presentando a un Jesús que es Dios. Y por eso dice que en el principio era la palabra. Repito el versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era la palabra, es lo que está diciendo Juan, y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Esto porque se puede perderse algunas cosas en el español con relación a lo que es la traducción griega. El verbo, dice la traducción en el original, dice que el verbo era con Dios, y lo que está diciendo allí no es que era uno o un segundo, o que estaba junto ahí pero no estaban revolujados como decimos, sino que está hablando de ese era con Dios. Está hablando en un lenguaje donde coloca a dos personas iguales, a dos personas semejantes, y estas dos personas semejantes compartiendo intimidad. Dice el pastor John MacArthur que esto se refiere a dos seres personales, el uno frente al otro, enfrascado en un discurso inteligente. Aquí esta expresión, el verbo era con Dios, un discurso enfrascado entre dos personas, una frente a la otra, en un discurso inteligente. Y me gusta como lo dice Moody. Dice Moody, cito: esta frase estaba con Dios. Dice Moody, esta frase significa que Jesús desde toda la eternidad, como la segunda persona de la Trinidad, estaba con el Padre en comunión íntima y profunda con Él. Pero otros estudiosos bíblicos nos dicen que esta frase lo que significa es cara a cara, que es lo mismo que empecé diciéndolo. Y lo que Juan entonces nos quiere decir aquí, Juan quiere que nosotros veamos el verbo como una persona, no como un atributo de Dios, no como una emanación de Dios, sino que nosotros veamos al verbo como una persona, que veamos a Cristo como una persona dentro de la Trinidad, no como dicen algunos por allí. No, este es una emanación, esto es un atributo de Dios. No, Cristo es Dios, Cristo es una persona dentro de la Trinidad. Y Cristo forma Dios dentro de esa Trinidad. El verbo era con Dios y el verbo era con Dios. Juan está diciendo que tiene la misma esencia del Padre. Juan está diciendo que Cristo tiene la misma esencia del Padre. Y esta declaración que hace Juan sobre nuestro Señor Jesucristo es una declaración que nosotros debemos tomarla en cuenta, que nosotros debemos analizarla y que nosotros debemos mantenernos constantemente rumiándola para que nosotros podamos entender a quién nosotros servimos. Dice el versículo 3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan, en su juego de palabras aquí, nos presenta a Jesús en la eternidad, y luego en el versículo 3 nos lleva al tiempo de la creación. Primero nos presenta a Jesús en la eternidad igual al Padre, nos lo presenta cara a cara con el Padre, nos lo presenta en intimidad con el Padre, nos lo presenta en igualdad de poder y de autoridad con el Padre. Y a la altura del versículo 3 entonces nos traslada a la creación, para entonces decirnos que ese Cristo es el gran creador. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él, dice Juan. Todo cuanto existe
en el mundo visible y en el mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él, como dice el apóstol Pablo en Colosenses. Todo debe su creación a Cristo. Todo debe su creación a Cristo. La respuesta a todas las preguntas sobre la creación, la respuesta a toda la pregunta concerniente a la creación, concerniente al principio de todas las cosas, la respuesta a todo está en Cristo, porque todo fue creado por Él y para Él, absolutamente todo. Entonces es Cristo la razón de todas las cosas, es Cristo la razón de ser de todas las cosas, porque todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Y eso es glorioso. Y quiero leer en Colosenses, donde ya leí, pero leer ahora desde el versículo 3, solo hasta el 17. Ahorita leímos desde el 16, pero quiero leer el 13. Dice: Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visible e invisible, sean tronos, dominios, principados o autoridad. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él antecede todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. Reconoce la obra o la creación a quien lo creó. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando Jesús estaba en una barca. Él se monta en una barca, va a pasar para el otro lado, va para la ciudad de Gadara, y allí en la ciudad de Gadara le aparecen dos endemoniados, los endemoniados gadarenos. Y estos endemoniados gadarenos, cuando logran ver a Jesús, ¿cuál es la reacción de ellos? Ellos reaccionan como alguien que no conocen, ellos reaccionan como que acaban de ver a un profeta, ellos reaccionan como que acaban de ver a alguien que Dios está con él. No, ellos reaccionan de una manera que es imposible yo no llegar a la conclusión de que ellos han reconocido a Dios que viene en esa barca, y se postran en tierra y le dicen: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tiene con nosotros? ¿Por qué viene atormentando antes de tiempo? Los demonios reconocieron a Jesús porque fueron creados por Él. La naturaleza reconoció a Jesús porque la naturaleza fue creada por Él. Y toda su creación tuvo que reconocer quién es ese Cristo, su autoridad, su poder. Y Juan ahora no habla de su deidad. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y dice el pastor John MacArthur, cito: aquí se ofrecen dos pruebas adicionales de su deidad. El creador de todas las cosas debe ser increado, y solo Dios es increado. Juan está enfatizando el papel del Verbo como creador, y así dejar por sentado que Jesucristo es Dios. Y esto es interesante, tomando en cuenta la filosofía de la época. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea, Juan está diciendo, no era una emanación, no era algo que estaba de manera distante, no fue algo que se produjo de manera accidental. Es que nosotros tenemos un Dios poderoso, un Dios eterno, un Dios sublime, un Dios soberano que programó todas las cosas, que tiene un plan, que tiene un propósito, y que todo, absolutamente todo, responde a su plan y a su propósito. Cristo es la fuente de la vida. Está diciendo Juan ahora en el versículo 4. Cristo es la fuente de la vida. Y no solo es la fuente de la vida, Él es la vida misma. No es solo que, bueno, en Él estaba la vida y estaba la vida. No, Él es la fuente de la vida. Y es Él quien sostiene su creación. Y no solo la vida física, sino también la vida espiritual. Cristo es el todo de todas las cosas, la razón de ser
de lo creado, todo fue creado para que gire en torno a la gloria del Hijo de Dios. Todo fue creado para girar en torno a la gloria del Hijo de Dios. William McDonald lo dice así, cito: el mismo que nos dio la vida es también la luz de los hombres. Él proporciona la guía y dirección necesaria para cada hombre. Existir es una cosa, pero otra muy distinta es saber cómo vivir, conocer el verdadero propósito de la vida y que nos provee de la luz para el camino que seguiremos. Fin de la cita. No es solamente que Cristo nos creó y nos abandonó a nuestra suerte. No, no es eso. Es que el mundo sigue en pie porque Cristo sostiene su creación. ¿Qué podemos decir entonces, hermanos? Cristo es Dios. Amén. Cristo no solo es mi Señor, no solo es el creador del universo, no solo es el creador de todo lo existente. Yo puedo decir, bueno, Cristo es mi Señor, está bien, es mi Señor. Es el creador de todo, también, está bien. Pero Cristo es Dios. Y cuando yo coloco a Cristo a la altura de Dios, estoy mostrando la deidad de Cristo por encima de muchos grupos que quieren rebajar la deidad de Cristo a una especie de humanidad especial o de semidios, como ya dije al principio. Fue Él quien le dio el aliento de vida al hombre, quien antes de crear todo lo hermoso que había en el huerto del Edén, quien antes de crear todas las cosas que usted pueda imaginarse, ya tenía un plan que iba a seguir en torno a lo que él iba a crear. Y antes de crear al hombre le hizo ese huerto hermoso para que entonces el hombre lo labrase. Fue nuestro Cristo quien creó los millares de ángeles. Cristo fue quien creó los ángeles. Nuestro Cristo fue quien creó las estrellas, los planetas. Creó todo, lo complejo y creó lo simple. Creó al dinosaurio, al elefante, a la hormiga, a la oruga. Imagínense el poder creador que es nuestro Cristo, que tiene nuestro Cristo, que fue capaz de crear todo lo complejo y todo lo simple. Ese es nuestro Señor, que tiene poder para crear y tiene poder para dar vida. Tus órganos fueron creados por Él. Lo complejo de tu cerebro fue creado por Él. Cristo te conoce incluso más que a ti mismo. Y vamos a encontrarnos aquí en el libro de Juan que Jesús mismo dice que Él no tenía necesidad que nadie le diga nada del hombre, porque Él conoce al hombre. Cristo nos conoce más que nosotros mismos, porque nos creó. Y Él fue quien colocó cada cosa en su cuerpo, en nuestro cuerpo, con el propósito por el que está allí. Él sabe quién tiene necesidad aún antes de que le pidan. ¿No es eso lo que Él nos dice? Eso es lo que Él nos dice. Él sabe quién tiene necesidad aún antes de que se la pidan. Él conoce nuestro dolor. Él conoce nuestro dolor. Él te conoce a ti por tu nombre. Y eso, hermano, debe llenarnos de fortaleza. Cristo nos conoce, no solamente nos creó, no solamente nos formó, no solamente hizo todas las cosas para nuestro propio bien, no solamente, sino que nos conoce por nuestro nombre. Saber que nosotros tenemos un Señor y que ese Señor es todopoderoso y que ese Señor me conoce por mi nombre. Que no me va a decir, mira, dile a ese que está allá como es, ese buen mozo que está. No, no, no. Daniel, porque el Señor me conoce. El Señor te conoce. El Señor sabe quién eres tú.
Y nadie puede detener a nuestro Señor, porque nuestro Señor es todopoderoso. Nadie puede preguntarle a nuestro Señor qué hace. Y como nadie puede preguntarle a nuestro Señor qué hace, porque Él es todopoderoso, porque Él es autosuficiente, porque Él es el único ser satisfecho en sí mismo, y cuando nos creó, no nos creó porque tuviese alguna necesidad, no, nada que ver. Nosotros fuimos creados para la alabanza de su gracia, la alabanza de su gloria, pero no porque Dios estuviese incompleto. Dios siempre ha estado incompleto en sí mismo. Ha estado completo siempre en sí mismo. Entonces, eso debe darnos a nosotros esperanza. Saber y conocer que nosotros tenemos un Dios con estas características debe darnos y debe llenarnos a nosotros de esperanza. No tenemos un Dios que de manera caprichosa dirige a su mundo. No, no es así. Dios no dirige al mundo de manera caprichosa. Dios dirige al mundo conforme a sus planes y conforme a su propósito. Dios, nuestro Dios es un Dios de propósito. Nuestro Cristo es un Dios de propósito. Y tenemos a un Señor que tiene un propósito general y un propósito particular. Y que todo gira en torno a su propósito. Y como todo gira en torno a su propósito, no importa cómo rujan o cómo puedan rugir los vientos, no importa la tormenta que se pueda levantar, no importa cómo nos puedan golpear las crisis, siempre, hermanos, siempre debemos recordar, nosotros servimos a un Cristo que es Dios y que es todopoderoso. Que rujan las tormentas, que vengan las crisis, que venga la tempestad, que se levanten los vientos, que Cristo está de nuestro lado. Y si Cristo está de nuestro lado, nadie podrá vencernos, porque ya nosotros somos más que vencedores por el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, sustituyéndonos allí en la cruz para que hoy nosotros seamos más que vencedores. No hay razones entonces para nosotros estar amedrentados. No hay razones entonces para nosotros detenernos ante la crisis. No hay razones para nosotros detenernos ante la dificultad y allí nosotros estar llorando. Es tiempo de que nosotros nos levantemos en alto, porque nuestro Cristo es todopoderoso. Y Cristo no nos dejará desmayar. Vimos la doctrina de la gracia que estuvimos analizando. Y el último punto de la perseverancia de los santos. Hermano, Cristo no nos va a dejar desmayar. Cristo no nos salvó y después nos dijo, averígüensela como ustedes puedan. Miren a ver cómo ustedes pueden avanzar. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. No, Él proveyó todos los medios para que nosotros pudiéramos salir triunfantes. No nos dejará desmayar. ¿Cuál es y cuál debe ser nuestra mayor esperanza y nuestro mayor consuelo? Que Cristo está de nuestro lado. Cristo. ¿Y quién es Cristo? Por quien fueron creadas todas las cosas y por quien todas las cosas aún subsisten hoy. No estamos hablando de cualquiera. Estamos hablando del Cristo creador y poderoso que sostiene todo. Entonces eso debe llenarnos a nosotros de esperanza y debe llenarnos de consuelo. Mi Señor no es cualquier Señor. Mi Señor es el gran legislador del universo. Mi Señor es el gran Dios del universo. Es el gran creador de todas las cosas. Y yo debo acercarme confiado porque Él es poderoso. Y a pesar de ser quien Él es, se complace en tener intimidad conmigo. Aquí es donde entran las cosas incomprensibles para mí. A pesar de Él ser quien es, de lo excelso y sublime y lo distante que está de nosotros, a pesar de eso, se complace en tener intimidad con nosotros. No debe eso llenarnos de esperanza.
No debe eso llenarnos de consuelo. No debe eso dejarnos ver la luz al final del túnel, porque no importa lo oscuro que esté el túnel, al final del túnel Cristo me está esperando y yo voy a salir victorioso, porque ya Él venció. Y Él venció. Y si Él venció, ¿qué yo soy? Vencedor. Más que vencedor. Si hay alguien aquí, hermano, que no conoce a Cristo, hoy es el día de salvación para ti. Después de tú escuchar quién es Cristo, no tiene otra salida que reconocerlo como Señor y Salvador de tu vida. Cristo, ese Dios poderoso que creó todas las cosas, ese eterno que fue a la cruz para darnos la victoria, para asegurar nuestra victoria, para justificarnos allí en la cruz. ¿Puedes entender esto? Hoy es el día de salvación para ti. Cristo quiere ser tu Señor. Cristo quiere ser el Salvador de tu vida. Y no tienes opción que rendirte a los pies del Dios Todopoderoso, soberano y eterno, Cristo nuestro Dios. Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es mi Señor. Y si tú le aceptas, tendrás el privilegio de que Él sea tu Señor. Y al igual que yo, te producirá alegría y placer saber que tú cuentas con un Cristo que tiene todo poder y que tiene toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que no hay nadie como Él. Si estás aquí sin Cristo en esta mañana, tengo que decirte que tú necesitas reconciliar tu vida con Cristo, que tú necesitas acercarte a Él para que Él sea tu Señor, para que Él sea tu guía. Y a ti, hermano, que me escuchan esta mañana, recordarte, no importa lo dura que esté la vida, no importa lo difícil que esté la vida, no importa cómo estén las situaciones de la vida, no importa cómo se levanten los vientos, no importa cómo se levanten las tempestades, no importa quién se levante contra ti, no importa que ruja el enemigo como un león. Tu Cristo, tu Señor, es todopoderoso y Él tiene cuidado de ti. Y tú debes descansar en Cristo. Nosotros debemos descansar en Cristo. Debemos descansar en quién es Cristo, en quién es nuestro Señor. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Él era en el principio con Dios. Y todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y Pablo nos dice en Colosenses capítulo 1 que todo fue creado por medio de Él y para Él. Y eso debe llenarnos de gozo. Y eso debe llenarnos a nosotros de regocijo. Debe llenarnos de fortaleza. ¿Por quién es nuestro Cristo al quien nosotros servimos? No servimos a un muñeco. No servimos a cualquier señor. Servimos al Cristo que es Dios sobre todas las cosas. Y ya Él garantizó nuestra victoria en la cruz del Calvario. Señor, gracias. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Gracias. Gracias por tu amor incomparable e inigualable para con nosotros, Dios. Gracias por Cristo. Gracias por el Espíritu Santo, Dios. Gracias. Gracias porque tu palabra nos llena de fuerza, tu palabra nos llena de esperanza, tu palabra nos llena de regocijo, Señor. ¡Qué gran Dios tenemos! Gracias, Señor. Gracias porque tú tienes control de nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes, tú nos cuidas, tú nos guías, Señor. Gracias porque estamos en tus manos y en tus manos estamos seguros, Señor. Gracias porque nadie podrá arrebatarnos de tus manos, Señor. Nadie. Gracias, Señor. Gracias. Señor, te presento cualquier persona que esté aquí en esta mañana que aún no te ha conocido, Dios, para que tu Espíritu Santo abra su entendimiento
y para que esa persona pueda en esta mañana entregar su vida a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Dios le guarde.